Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a pasar al tiempo de la palabra y que el Señor nos esté edificando en esta noche. Enfrentando la tentación, así se llama el tema, y vamos a Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales, ¿qué dice? Tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Qué nos enseñan estos textos? Nos enseña que la vida de Jesús es la manera eficaz de poder vencer las tentaciones. Eso nos enseña, ¿sí? Y esas tentaciones y esas pruebas que son cotidianas y que día a día aparecen en un momento o en un instante, ¿cuántos dicen así sea? Sí, ¿verdad? Aparecen constantemente. Entonces, no podemos evitar las pruebas y las tentaciones. Vienen. Y estas se presentan de diferentes maneras. Dice Santiago, de muchos colores y sabores, ¿verdad? Así dice Santiago. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, dice Santiago, ¿no? Y esas diversas pruebas pues habla de diferentes maneras. Por eso vamos a estudiar este pasaje donde por medio de la experiencia de la vida de Jesús aprenderemos a vencer las tentaciones. Dice el versículo 1, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde dice? Al desierto. Fíjense. Aquí el evangelista y doctor Lucas está describiendo que Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué me enseña a mí esto de lleno del Espíritu Santo? Bueno, a mí me enseña como creyente que es muy importante que yo sea lleno del Espíritu Santo para enfrentar las pruebas y las tentaciones que vienen a mi vida. Eso me enseña a mí. Pero alguien podría decirme en esta noche: pastor, ¿me puede usted explicar qué es ser lleno del Espíritu Santo? Claro que sí. Vamos a la Biblia. La Biblia nos enseña muchos ejemplos de ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 15, por favor. Efesios capítulo 5, verso 15. El apóstol Pablo veía algo en la iglesia de Éfeso, como que veía a algunos cristianos que andaban medios vacíos del Espíritu Santo. Gracias a Dios que eso pasó en Éfeso. En Milpalta no pasa, ¿verdad? No, claro que pasa, en todas las congregaciones pasa, ¿sí me explicó? Hay quienes se llenan del Espíritu Santo y hay quienes se llenan de otras cosas. Por eso Pablo les habla a los hermanos de Éfeso y les dice claramente: mirar pues con diligencia, ¿cómo que dice? Como andéis. Fíjense, les dice mirar. Ese verbo mirar habla de prestar mucha atención para obedecer, ¿sí? Habla de eso. Mira, o sea, observa cómo estás viviendo, cómo estás caminando. Si mirar con diligencia, cómo andas. La palabra andar habla de cómo vives. Observa cómo vives, cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas. ¿Nos ayudan, por favor, con el perro? Échenle tantita agua o algo, échenle un huesito, ¿verdad? Es que distrae mucho, ¿verdad? Nos distrae del tiempo que estamos aquí. Entonces, Pablo le está diciendo a los hermanos creyentes: mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como, ¿qué dice? Como sabios.
O sea que había en la congregación de Éfeso había hermanos que eran cristianos necios. De esos que les dices algo, no, yo así estoy bien, no necesito aprender más. No, eso es necedad. Pero también había cristianos sabios que te acercabas a darles un consejo y decían, hermano, muchas gracias, voy a recibir el consejo con humildad y lo voy a poner por obra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. De esos cristianos quiere el Señor, de los sabios. La Biblia dice, dale al necio y te odiará. Fíjate, dale, o sea, tú dale enseñanza bíblica al necio y te va a terminar odiando. Pero la Biblia dice, dale al sabio y aumentará el saber. Entonces, ¿a quiénes les vamos a dar la sabiduría de lo alto? A los sabios. Entonces, ¿qué actitud vamos a tener tú y yo? Pues una actitud humilde para recibir la sabiduría de lo alto y seamos más sabios. Verso 16 dice Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días, ¿cómo son? Malos. Son malos, malísimos. Como que nos hace referencia a algo que vivimos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué días estamos viviendo? ¿Buenos o malos? Malísimos, dijera yo. ¿Sí? Dice, por tanto, dice Pablo, no sean insensatos. Un hombre insensato es un hombre torpe, tonto. Todo se lo cree. Ese es un insensato. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los hermanos de Éfeso como que no habían entendido bien que la voluntad del Señor era que fueran cristianos, cristianas llenos del Espíritu Santo para poder enfrentar las pruebas y las tentaciones. Eso no habían comprendido los amados hermanos de Éfeso. Pero gracias a Dios por la vida de Pablo que los estaba instruyendo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí les dice Pablo, dice, no, sino que sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. El verso 18 nos dice cuál es la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. ¿Por qué Pablo utiliza la ilustración de un hombre borracho? Cuando un hombre anda tomando y tomando y tomando, ¿qué lo controla? Sí, ¿cómo no? El alcohol, ¿verdad? Lo controla el alcohol. Pero, y si lo controla el alcohol, ¿cómo va a ser su actitud? ¿Cómo va a ser su conducta? ¿Buena o mala? Mala. O sea que los hermanitos de Éfeso, antes de ser cristianos, les gustaba también, ¿no? Echarle ganas al alcohol. Por eso toma la ilustración Pablo y les dice, oigan, por favor, no se embriaguen con vino. O sea, acuérdense que antes se embriagaban con vino, ya no se embriaguen con el chisme, ya no se embriaguen con la murmuración, con la envidia, con la calumnia, ya no se embriaguen con la burla a Dios y a las cosas de Dios, no se embriaguen con eso. Gracias a Dios que eso pasó en Éfeso, ¿no? Qué tremendo, pero es que es la realidad, amados hermanos. A veces nos embriagamos de las redes sociales. A veces nos embriagamos nos queremos embriagar de riquezas, de fama, de lana, de muchas cosas. Pero ¿qué está diciendo Pablo? No, a ver, tranquilos, no se embriaguen con ese tipo de vino que los hace perder el control, que no los hace ser buenos cristianos, disciplinados y ordenados en el Señor. Dice, antes bien dice, ser llenos del Espíritu. Y ahora vienen las consecuencias de un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Verso 19. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos, ¿qué dice? Espirituales. Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Qué vemos ahí? Fíjense. Aquí estamos viendo a personas en este texto, dice Pablo, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. A un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo es aquel que tiene un espíritu de alabanza y de adoración. ¿A quién? A Dios. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Por cierto, ¿cómo anduvimos en el día? ¿Cantando y alabando al Señor? ¿O se nos olvidó? ¿O será porque nos falta llenarnos del Espíritu Santo?
¿Sí me explicó? Y entonces, esa es una de las características de un hombre y una mujer, ser llena del Espíritu Santo, que tiene un espíritu de alabanza y de adoración. ¿A quién? A Dios. O sea, su espíritu de su persona así es, canta y alaba al Señor. Aun cuando está la prueba, ¿no? Le dice al Señor, te alabaré aunque la higuera no florezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por su Espíritu Santo? Verso 20, otra característica de un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, dice, dando siempre quejas en todo. ¿Qué dice? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. ¿Qué dice? Jesucristo. Señor, gracias por permitirme despertar, gracias por la prueba, gracias por la aflicción, gracias por el problema que tengo con mi vecino, con mi vecina, con mi tío, con mi primo, hasta con el perro. Gracias, Señor. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Gracias, dando gracias en todo, amados hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Otra característica de un hombre lleno o una mujer llena del Espíritu Santo, tiene un espíritu de gratitud. Verso 20. Ya leímos 20, ¿va? Dando siempre gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21, dice. Sometiéndose los unos a los otros en el temor, ¿qué dice? De Dios. Sometiéndose. Sometiéndose habla de ponerse bajo la autoridad de otro. Pero dice, sometiéndose los unos a los otros, ¿no? Hermanita, ¿me puede traer un vaso con agua? ¿Y qué está haciendo la hermanita? Y luego se está sometiendo. ¿Sí me explicó? ¿Los unos a quién? Y cuando la hermanita viene y me dice, pastor, ¿me puede dar un consejo de la palabra? Me someto y le doy el consejo de la palabra. ¿Sí? Entonces, otra característica de ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos un espíritu de sometimiento los unos a los otros en el temor ¿a quién? A Dios. Entonces, estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de Cristo, amados hermanos, llenos de la palabra de Dios, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, por favor. Vamos para allá. Gálatas capítulo 5. Verso 22. Gálatas 5, 22. Ahora, Pablo les escribe a los hermanitos de Galacia y les dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Ya vieron? Es como una mandarina con varios gajos. El fruto es uno, no dice los frutos, el fruto es uno. Y las características de ese fruto, que tiene un gajo de amor, tiene un gajo de gozo, otro de paz y de paciencia. Por cierto, pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú qué ves en mí? ¿Qué gajo ves en mí? ¿De amor o de queja? No, pues de amor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que notar en tu vida y en mi vida. El fruto del Espíritu, cuando se nota eso, el amor es paciente, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, no hace nada indebido, no se goza de la mentira, sino se goza de la verdad. Ese es el amor. Por decir hace rato, mi esposa también me mostró ese fruto, ¿no? Yo me equivoqué en una situación y la ofendí, y entonces pues ya después mi esposa de un ratito, pues ya de repente estábamos comiendo y me dice, es que como que me duele mi corazoncito, ¿no? Y pues entonces yo entendí que le dolía su corazoncito porque yo la había ofendido. ¿Qué me mostró? ¿El fruto de qué? De amor, porque le dije, ¿me perdonas? Y me perdonó.
y me mostró el fruto del Espíritu, que es una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? No, pero si hubiera sido otra, no, que te perdone Dios, ¿yo por qué? No. No, es que sí tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo enseña. Si no perdonamos a las ofensas a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre que esté en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Y eso es fruto de amor. El amor todo lo soporta. Aun cuando se comete una injusticia en contra de ti, lo soportas por amor a Dios y por amor a tu prójimo. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por su amor? Gracias, Señor. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Cristo, de la palabra. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en la condición más óptima para poder vencer las pruebas y las tentaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Esto es como cuando decimos que, o hablamos de un deportista, ¿no? De un jugador de fútbol que está en una excelente forma de condición física. Puede jugar los 90 minutos del partido. Es más, si el partido se va a tiempo extra, ahí está corriendo, yendo y viniendo y tiene todavía fuerzas ese futbolista. Pero hay otros futbolistas que manifiestan un cansancio extremo después del medio tiempo. ¿Y por qué? Porque les falta condición, ¿qué? Física, para poder enfrentar ese desgaste del que se vive en el partido. Eso es lo que a veces pasa. Entonces, espiritualmente tiene su analogía, esto que les estoy diciendo. Es como estar en una buena forma espiritual, ejercitando nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo ejercito los sentidos espirituales? Orando en todo tiempo. Pablo dijo a los tesalonicenses, ¿no? Orar sin cesar. Pastor, entonces todo el tiempo voy a estar de rodillas. No. Orar es hablar con Dios. Puedes ir en la calle y diciéndole, Señor, ¿por dónde me voy? ¿Por donde siempre me voy o quieres que cambie de rumbo? Y el Señor te hace acá como que se te alumbran los ojos de tu entendimiento. Dijéramos los mexicanos, se nos prende el foco, ¿no? Y de repente ves que pasa el micro que llega más rápido y ¡pum! Te subes y dices, Señor, querías que me fuera por esta ruta, ¿verdad? Para llevarme más rápido. Entonces, ahí estás orando en todo tiempo, hablando con el Señor. Eso es verdaderamente ejercitar tus sentidos, orando, adorando al Señor en todo tiempo, ¿no? Te la pasas cantando y adorando al Señor. Cántico nuevo también, escudriñando su palabra cada día y obedeciéndola. Esto es tener comunión con Dios y esto es estar llenos de su Espíritu Santo. Esto quiere decir que estamos en una buena forma espiritual y podemos resistir con mayor fortaleza las pruebas y las tentaciones y las luchas que vienen a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿y tú cómo me ves que ando? ¿Con buena condición espiritual o más o menos? A ver, ahora dale un pellizquito y como te responda ahí te vas a dar cuenta, a ver cómo está su condición espiritual, ¿no? Pero con cariño, con amor, dile, ay, con permiso, compañero o hermano, y dale un pellizquito, a ver cómo te responde, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí en la tentación? Regresamos a Lucas capítulo 4, por favor, verso 1. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Ya se dieron cuenta lo importante de estar llenos del Espíritu Santo? Dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde fue llevado? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¡Dios! Esta frase llevado habla de conducir. Fue conducido, ¿sí? Al desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada. No hay Oxxo, no hay 7-Eleven, no hay panificador a la esperanza. No, o sea, no hay nada, hermanos. Está seco. Es más, en un desierto cuando no tienes agua, empiezas a tener espejismo, ¿sí o no? Tu mente llega un momento en que verdaderamente, pues, la falta de sed de agua en el cuerpo te lleva a estar viendo cosas que no son reales y son espejismos, ¿no? Y de repente dices, un oasis, y empieza a caminar hacia el oasis y ya cuando llega, ¿qué crees? Bueno,
quiero decirte que estamos a veces nosotros viviendo en un desierto. Si no te llenas del agua viva que es Cristo Jesús, su palabra, vas a empezar a ver espejismos y te van a jalar. Vas a ver el espejismo de las riquezas. Ay, no inventes, más dinero, fácil, no inventes, invierte en esto, ¿no? Y ahí te bastas de ese espejismo. De repente otros van a ver espejismo de diversión. Ay, qué padre, mira esto y el otro, vamos a tal lado y conocemos esto y el otro, y pura diversión y pura diversión. Y así se te van a aparecer espejismos de alcoholismo, espejismos de drogadicción, espejismos de mentira, de chisme. Hay quienes se deleitan en eso, en ese tipo de espejismos, porque no se están llenando del agua viva, que es Cristo Jesús. Entonces, ahí es el momento cuando el enemigo nos va a venir a tentar, cuando estamos en el desierto. Puede venir a tentarnos. Te va a probar también Dios al mismo tiempo tu fe, para que te des cuenta de cuál es tu condición espiritual. Y como tú reacciones, te vas a dar cuenta si estás creciendo, o sea, si estás en buena condición espiritual o estás en una mala condición espiritual. Va a venir. Y luego verso 2, Lucas 4:2 dice: y por 40 días, y era tentado ¿por quién? Fíjate cuántos días. Estuvo en el desierto 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo, ¿qué dice? Hambre. Esto nos enseña que en nuestra vida, hermanos, hay momentos en que las tentaciones y las pruebas aumentan. Van a aumentar, hermanos. Pero, ¿qué quiere el Señor enseñarnos cuando aumentan las pruebas y las tentaciones? Porque Pablo decía en Romanos 8:28, vamos para allá. ¿Qué es lo que dice Pablo? Romanos capítulo 8, verso 28. Dice: y sabemos, o sea, entendemos, dice Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Pastor, ¿la prueba y la tentación me ayuda? Claro que sí. Todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son, ¿qué dice? Llamados. Entonces, el Señor, ¿cómo me ayuda la prueba y la tentación cuando viene a mi vida? ¿En qué aspecto me va a ayudar? En que el Señor quiere llevarte a crecer en la fe y fortalecer tu ser interior. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque te vas a dar cuenta si verdaderamente estás firme en el Señor, si tu fe está fuerte o está débil. Te vas a dar cuenta cuando venga la tentación o cuando venga la prueba. Cuando es prueba, cuando tú sabes que viene de parte de Dios. Por ejemplo, fíjense que me llegó en la mañana la tentación, porque fui yo a hacer ejercicio y estaba yo trotando en el campo y ya eran como las 9:30 o las 10 de la mañana, casi, no, como 10:45. Y de repente veo que en las rejas del campo, del alambrado, hay una bolsa ahí colgada. Y de repente volteo y ya nada más había una persona trotando ahí, una señora ya grande, ¿no? Y ahí estaba trotando. Dije, no, pues probablemente no es de la señora, ¿no? Y ya estaba yo dándole vueltas al campo, y ahí me aventé un ratito, y en ese darle vueltas al campo yo dije, no, y a lo mejor se le olvidó a otra señora. No creo que sea de la señora que está trotando ahí, caminando. Yo creo que ha de ser de otra persona, ¿no? Y dije, a ver, ahorita me voy a acercar. Y ya cuando iba llegando a la bolsa, no, me vino a la mente una predicación que escuché de un pastor que su hija se encontró una cartera en el tianguis y que al abrir la cartera tenía las credenciales y el dinero, y que le dijo a su papá, ¿qué vas a hacer? No, pues me la voy a quedar, Dios me bendijo. No, si trae la dirección y trae todo, ¿qué tienes que hacer?
pues llevarla, no, que me acuerdo, y yo que me dije, no, Señor, no, y ya mejor que pongo mi pie ahí en la reja, y que me amarro mi agujeta, y que sigo trotando, y que le doy otra vuelta al campo, y ahí estaba la lucha de la tentación. No, pero ¿qué se me hace que no es de la señora? Y ahí estaba yo, duro y duro, ¿no? En esa tentación. Y yo decía, Señor, ¿qué me estás probando, no? Y cuando de repente dije, no, la señora ya se va la señora, no, ya la hice, ya me bendijo el Señor, ¿no? Yo entre mí, ¿no? Y me puse bien contento. ¿Cómo es la carne, verdad? No, y de repente cuando veo que la señora, dije, no, no se sale por la puerta de la reja del campo, y agarra y se va derechito y agarra su bolsa y se sale a donde están esos aparatos de ejercicio, y agarra a la señora y saca su botella de agua y se empieza a ver. Dije, no, hombre, eso estuvo buena la prueba, Señor. Dije, esa fue tentación. Me tentó. Pero ¿qué quería el Señor? Llevarme a crecer en la fe. Y cuando ya se iba la señora, dije, no voy a pensar otra cosa. Mejor lo que voy a hacer es voy a pensar en que voy, si no es de la señora, voy por la bolsa, le reviso si trae alguna credencial, y mi responsabilidad es entregarla a quien le pertenece. Entonces, ¿qué quería el Señor? Fortalecerme en la fe, en mi ser interior. Pablo veía que los hermanos de de Éfeso necesitaban ser fortalecidos en la fe, porque Pablo veía que les venía prueba tras prueba y tentación tras tentación. Pero el propósito, ¿cuál era? Que crecieran ¿en qué? En la fe. ¿Qué es crecer en la fe? Crecer en obedecer lo que dice la palabra de Dios cuando venga la tentación o cuando venga la prueba. Efesios capítulo 3, verso 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense, Pablo veía que los hermanitos de Éfeso eran débiles en su hombre interior, porque les llegaba la tentación de hablar mal de su prójimo. Les llegaba la tentación de quejarse de su prójimo, y lo hacían. Les llegaba la tentación de andar chismeando, de andar calumniando, envidiando, y todo eso no le agrada a quién. A Dios. De andarse quejando también. Y entonces, ¿qué hace Dios? Usa la vida de Pablo para escribirle a los hermanitos de Éfeso, ¿sí? Que Pablo dice que doblaba sus rodillas, oraba, fíjate, Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Por cierto, es bueno que nosotros también oremos por la iglesia de Milpalta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, fortalece a los hermanitos de la entrada, fortalece a los del audio, fortalece al pastor, fortalece a mis hermanos que se sentaron al lado mío en su ser interior por medio de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por lo que Él nos enseñó? Entonces, es parte del plan de Dios que seamos llevados al desierto para ser probados y tentados, para que Él fortalezca nuestro ser interior por medio de su Espíritu. Sí, es parte del plan de Dios. O sea que todo lo que nos está pasando, prueba o tentación, Dios lo está utilizando para llevarnos a crecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, regreso a Lucas 4:2, dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales, dice, tuvo hambre. Aquí dice el escritor Lucas que Jesús era tentado, ¿sí? Esa palabra tentado en el griego quiere decir peirazo, que significa ser incitado a hacer algo malo. Así Jesús estaba siendo incitado a hacer algo malo. Y esto es en el sentido negativo, pero en el sentido positivo, Jesús estaba siendo probado,
¿sí? Por el Padre. ¿Cómo lo estaba probando el Padre? Permitiendo que Satanás viniera a él y lo incitara a hacer algo malo. Así es lo mismo que a veces pasa con nosotros, ¿sí? Al mismo tiempo es prueba, pero al mismo tiempo también es ¿qué? Tentación. ¿Sí me explicó? En el sentido de tentación, la Biblia nos enseña que es necesario comprender que nadie puede escapar de las tentaciones. Nadie. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Eva, ¿verdad que fue incitada? Dios lo permitió para ver cómo estaba Eva, firme o débil en su ser interior. Entonces, más sin en cambio, escuchó a la serpiente y cayó en la tentación. Y no pudo escapar de la tentación. Como también nadie puede escapar de ser probado por Dios, ¿o sí? No, nadie, todos somos probados por Dios. Por ejemplo, Abraham, cuando Dios probó a Abraham, le dio a su hijo Isaac, su único hijo, y después ¿qué le dijo? Ya que estaba grande, le dijo, dame a tu hijo, tu único, al que más amas. Lo probó Dios. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Pasó la prueba o la reprobó? Se lo entregó, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Bueno, igual a veces Dios te va a probar y te va a decir, dame lo que más amas, dámelo. ¿Qué pasó? ¿Ya nadie dijo amén? Sí, nos va a probar. Dame lo que más amas. Y ahí tú vas a decidir si pasas la prueba o la repruebas. Entonces la vida de Jesús nos enseña que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hebreos 4:15, vamos para allá. El escritor de Hebreos nos enseña que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice el escritor, porque no tenemos un sumo sacerdote. Sumo sacerdote significa altísimo mediador. Eso significa sumo sacerdote, altísimo mediador. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el altísimo mediador? Solamente Jesucristo. Escuchen bien, solamente Jesucristo, porque hay algunos que se andan renombrando ellos mismos como poniéndose su nombre de sumo pontífice. Están tomando un lugar que solo le corresponde a quién. Aguas, aguas. Entonces dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote, un altísimo mediador, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque su espíritu de él es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Su naturaleza de él es la naturaleza de Dios. Si Dios es el Padre, es omnipotente, su naturaleza de Jesús, ¿cuál era? Ser ¿qué? Omnipotente, omnipresente y omnisciente, ser misericordioso, ser bueno, ser santo, ser justo, ser verdadero. Así es la naturaleza de Jesús, porque Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor por lo que Él es? Ahora, si el Hijo de Dios, Jesús, fue tentado en todo, nosotros también vamos a ser tentados en todo, nos guste o no nos guste. Amén. Pero ¿cuál es el propósito de ello? Para que aprendamos la obediencia como Jesús aprendió. El escritor de Hebreos nos dice que tenemos a Cristo, amados hermanos, que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, claro. Es decir, que Jesús se identifica con nosotros cuando somos tentados y cuando somos probados. Él comprende exactamente lo que estamos sintiendo porque Él sintió lo mismo. La única diferencia es que Él nunca pecó. Esa es la única. Pero te comprende. Quiero decirte que Jesús te comprende. Jesús tuvo que tomar la forma de hombre,
¿sí? Para poder experimentar en su humanidad lo que nosotros sentimos cuando somos tentados y cuando somos probados. La vida de Jesús nos enseña a cómo poder vencer el pecado y cómo podemos salir de la prueba que Dios nos pone. Y esto es por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos decían, pastor, podrían decir, pastor, la verdad es que todavía lucho con malos pensamientos, todavía tengo malos pensamientos. A veces, hoy en la mañana pensé mal hasta de mi papá y de mi mamá, pastor. O sea, no puedo salir de eso. Bueno, todos tenemos malos pensamientos, todos. Pero no olvides lo que dijo Martín Lutero. Dice que tú no puedes evitar que las aves vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido ¿en dónde? En tu cabeza. En un sentido espiritual no podemos evitar tener malos pensamientos, pero sí podemos evitar creerlos y ¿qué? Y hacerlos. Sí podemos evitarlo. Regresamos a Lucas 4:3, por favor. Entonces el diablo le dijo, fíjense lo que le dijo el diablo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta ¿en qué? En pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿de qué? De Dios. ¿Cuál fue la primera tentación? Satanás trató de persuadir a Jesús con el engaño a que desconfiara del cuidado de su padre en las cosas básicas. Eso es lo que estaba haciendo Satanás, persuadir a Jesús de que desconfiara de su padre en que él tiene cuidado de sus necesidades básicas. Todos tenemos necesidades básicas. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando estás en un tiempo de desierto, más necesidad tienes de lo básico, ¿sí? La alimentación, el vestir, el pagar la luz, el agua, el teléfono, la renta, la colegiatura de los hijos. Y eso es lo que muchas personas buscan, ¿verdad? En esta tierra. Pero aquí es donde se presenta la tentación. ¿Y cuál es la tentación? En el caso de Jesús, que no confiemos en que Cristo o que Dios nos puede suplir nuestras necesidades básicas. Y esa es la arma típica del diablo, que desconfiemos de que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades básicas. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Sermón del Monte el Señor Jesús y les dijo, no se afanen? Muchos se afanan, ¿por qué? Porque desconfían del cuidado del Padre para sus necesidades básicas. No estoy diciendo que no trabajemos, estoy diciendo que no te afanes, no trabajes más allá de lo que no debes de trabajar. Mateo 6:25, miren lo que dice Jesús. Mateo capítulo 6, verso 25. Dice Jesús, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y le hace una pregunta a Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pues claro que sí. Entonces dice el 26, miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial, ¿qué hace? O sea, ¿ya se dieron cuenta del cuidado que tiene Dios hacia con su creación? Con las aves. ¿No valen ustedes mucho más que ellas, hermanos? Claro que sí. Y dice Jesús, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a nosotros, hombres de poca, ¿qué dice? Fe.
No se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos mañana o de aquí a un mes o de aquí a un año. No se afanen. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas, ¿qué? Dile al que está a tu lado, Dios sabe nuestras necesidades. Verso 33. Fíjense lo que dice Jesús. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino es gobierno. Un gobierno se rige por leyes, por estatutos, por mandamientos. Un gobierno así se rige. Entonces, ¿qué está diciendo? El reino de Dios, el gobierno de Dios. Busca primero que el gobierno de Dios se establezca en tu mente y en tu corazón y vive como es digno de ser un ciudadano del reino de Dios. No te afanes. Busca el reino de Dios y su justicia, o sea, lo correcto. Y todas estas cosas, ¿qué dice? ¿O serán? ¿Cuáles cosas? El alimento, la vestimenta y todo lo que acaba de mencionar en los textos pasados. O sea, dice que fíjate lo que está diciendo, te serán añadidas. Pero hay quienes andan primeramente buscando las añadiduras y al último dejan el reino de ¿quién? De Dios. Verso 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio, ¿qué dice? Su propio mal. Aquí es donde radica la tentación, hermanos, en afanarse. Muchos van a ser tentados. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a confiar o vas a caer en la tentación de afanarte y desconfiar de Dios, que Él te puede sustentar? ¿Qué vas a hacer? Dios te quiere enseñar a que confíes totalmente en Él. Y estas son de las tentaciones más comunes y de las pruebas más cotidianas que hay en la vida del cristiano. Yo recuerdo que muchas veces el Señor nos ha probado, pero al mismo tiempo nos ha tentado. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo a pasar las pruebas en el Señor, en las necesidades básicas. Nuestra fe, fíjense, es confiar plenamente en Dios. Eso es fe, hermanos. Y nuestra fe debe de estar basada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Deuteronomio 28? Acontecerá que si oyeres estas palabras y las pusieres por obras, Jehová tu Dios te bendecirá. Y luego dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea, las bendiciones de Dios te alcanzarán. No tú andarás tras de las bendiciones de Dios, te alcanzarán cuando tú andes en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Y ahí es donde debe de estar basada nuestra fe, en la palabra de Dios, en lo que está escrito y no en las circunstancias a tu alrededor. ¿Sí? Porque hoy muchos dicen, es que este año se viene un decaimiento en lo económico tremendo y tengo que empezar a hacer el cochinito y tengo que hacer esto y tengo que ahorrar y aquí y allá. Y se afanan y se olvidan hasta de su comunión con el Señor. Y no debe de ser así. Tu fe debe de estar basada en la palabra. Te está diciendo Dios, no te afanes por el día de mañana, qué comerás, qué beberás. A nosotros nos ha pasado, a mi esposa y a mí. A veces no ha habido qué comer, hay momentos donde no hay qué comer y de repente, cuando menos vemos, ya llega un hermano, una hermana, pastor, le traje esto, pastor, es que Dios puso en mi corazón proveerle esto. No, pues gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de que Satanás te tiente por un lado y por el otro Dios te pruebe, es para que crezcas en tu fe y tu confianza sea plena en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús le responde a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios.
Jesús está basando toda su confianza, toda su fuerza, toda su fortaleza, toda su resistencia a la tentación en lo que está escrito. Eso está haciendo Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando venga la tentación? ¿Vamos a decir como Jesús, escrito está? ¿Cuántos dicen amén? Segunda tentación, Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjate, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Dónde lo puso? En un lugar alto. Y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, toda esta autoridad, y la gloria de ellos, y la gloria de todo esto, de estos reinos. Te daré la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, ¿qué dice? Claro, la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, y que el príncipe del príncipe de estos aires, ¿quién es? Satanás. Hay quienes no resisten la tentación que les llega a sus vidas cuando el diablo los pone en una posición alta, y ahí es donde empieza el enemigo a mostrarles todos los reinos de esta tierra, ¿no? Fama, poder, riquezas, diversión, ¿no? Lujos. Empieza Satanás acá, mira, acá. Alguien dijo por ahí claramente que la pista de aterrizaje del diablo es que la mente, si tú se lo permites. Y entonces ya que te empieza a mostrar todo, fíjate, te los muestra primero, ¿no? Y a veces te los muestra a través de imágenes o spots en las redes sociales, en las televisiones, por donde quiera que vayas, te muestra todo eso. Pero ya cuando te lo muestra te dice, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de todo eso. Te lo daré. O sea, Satanás te va a venir a ofrecer. Hay quienes no resisten la tentación de codiciar las cosas de este mundo o los deseos de este mundo y caen. ¿Por qué caen? La pregunta es, ¿por qué caen algunos? Por no echar mano de lo que dice Jesús. Escrito está. Por eso cae uno. Miren lo que dijo Jesús en Lucas 12:15, por favor. Debemos de atender el consejo de Jesús. Lucas 12:15. Jesús dijo, ¿quién dijo? Jesús. Mirar, otra vez, mirar. Y guardaos de toda, ¿qué dice? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que, ¿qué? No consiste tu vida en eso. Pastor, entonces no puedo tener ninguna riqueza. A ver. Puedes tenerlo, pero tienes que aprender a darle su lugar. Que eso no ocupe el primer lugar que le corresponde a Dios. ¿Sí me explicó? Que no te jale eso. Mira, yo he visto, yo así literalmente se los digo, yo he visto aquellos que se dicen cristianos, y tengo mis dudas, la verdad tengo mis dudas, porque han hasta estado aquí en la congregación por un tiempo. Y una ocasión tuvimos un caso de una persona que de repente Dios le quitó su trabajo así de tajo. ¡Pum! Me habla por teléfono la persona y me dice, pastor, me corrieron del trabajo, me quitaron del trabajo, pastor, no sé qué está pasando, pastor. Y bien angustiado y bien preocupado, pastor, la renta de mi casa, pastor, las colegiaturas de mis hijos, pastor, ¿qué voy a hacer, pastor? Y entonces yo le decía, tranquilo, ¿dónde está tu confianza? ¿Está puesta en las circunstancias a tu alrededor o está tu confianza puesta en Dios verdaderamente, en su palabra? No, pastor, sí, en su palabra, Y así lo fui llevando, ¿no? Pasaron un mes, 2 meses, pastor, no, ya no aguanto, pastor, ya no. Mira, Dios está trabajando con tu corazón y te quiere llevar a que aprendas a depender de su palabra. No, sí, pastor. Total, pasó como el siguiente mes
le devuelven su trabajo a esta persona. La pregunta es, ¿dónde está? Ya que Dios le devolvió su trabajo, ¿qué crees que hizo? Se le echó a correr al Señor. Por eso dice ahí, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que ¿qué? No consiste en eso. Se olvidan de Dios. Y Dios no quiere, ¿por qué? Porque ponen su confianza en los bienes que poseen. Dile al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú dónde ves que tengo mi confianza? ¿En la palabra o en los bienes? Dime la verdad. A ver qué te dice. Entonces, fíjate, cuando Satanás regresó a Lucas 4:5, el diablo le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ¿qué? Fíjate, potestad habla de autoridad, de un derecho. ¿Sí? A ti te daré la autoridad y la gloria de ellos. La gloria de ellos también significa, esta palabra doxa, pero significa gloria aparente. Aquí en este texto. Gloria aparente en el caso de lo falso. Porque hay una gloria verdadera. ¿Y cuál es esa gloria verdadera? La gloria de Dios, que es genuina. Esa es la gloria de Dios. La gloria aparente es como la chapa de oro, hermanos. No es totalmente oro. Así es la gloria aparente. Es algo irreal, es algo incierto, es algo engañoso, hermanos. La gloria de ellos. Por eso hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú ves que soy oro puro o soy chapa de oro? A ver qué te dice, ¿no? Dile, como que veo que eres cristiano chapa de oro, a ver, déjame verte, ¿no? Dale una, a ver cómo reacciona y a ver qué te dice, ¿no? ¿Saben que lo que el mundo ofrece es mentira? Es aparente, es engañoso, es falso. ¿Y por qué le estaba diciendo esto Satanás a Jesús? Porque a él le ha sido entregada, y sí es cierto, el mundo está bajo el dominio del maligno. Y esto es cuando se dio, cuando Satanás engañó a quién, a Eva, ahí se dio. Luego dice el verso 7, vamos, Lucas 4:7. Todo esto te daré si tú postrado, ¿qué dice? Me adorares. Todos serán, ¿qué dice? ¿Qué era lo que estaba? Mira, Satanás es especialista en desviar la atención de un cristiano de dejar de adorar a Dios para adorar ¿qué? Las cosas de este mundo. La tentación empieza en un instante, así en un momento, porque el diablo le mostró todos los reinos del mundo a Jesús, la fama, la lana, las riquezas, todo lo que el mundo podemos ver hoy en día. Eso le mostró el diablo. Y el diablo va a venir a tentar, a veces ha venido a tentar a padres, les ha incitado, les ha mostrado toda la gloria de estos reinos y la fama, y hay padres que usan a sus hijos para que hagan videos TikTok y ganen su lana, para la gloria de Dios, padres cristianos. Qué tremendo, ¿no? No se dan cuenta que el enemigo ha venido a apelar a su codicia y han caído. ¿Sabes cuál era la tentación aquí? Y cuál radicaba precisamente en desbancar a Dios del primer lugar de su corazón y poner en primer lugar todos los reinos de este mundo. Y es aquí donde Satanás ha engañado a muchos cristianos en la tentación de buscar lo que el mundo ofrece, ¿sí? Hoy en las iglesias se habla mucho de éxito, se habla mucho de prosperidad, de fama, de casas, de carros, y muchos dicen amén, así dicen algunos cristianos, ¿no?
Y a veces terminan entendiendo los cristianos que estas cosas son bendiciones de Dios, cuando en la mayoría de los casos son tentaciones de ¿quién? Que les ha ofrecido de este mundo. Fíjate, te voy a decir algo. Si la predicación que escuchas te lleva a poner los ojos en las cosas de este mundo, es una falsa predicación, es un falso evangelio y vas a vivir una falsa gloria. Eso es lo único que vas a vivir, una vida de apariencia. Pero si la predicación que escuchas te lleva a poner la mira en las cosas de arriba, quiero decirte que es una sana doctrina, el verdadero evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso pon mucha atención a lo que estás escuchando en las redes sociales. ¿Qué escuchas? ¿Sí? Pastor, entonces ya no puedo escuchar a mis predicadores favoritos. Si ya sabes discernir bien entre lo bueno y lo malo, escúchalos. El Espíritu Santo te va a guiar. Pero si todavía te falta un poquito ejercitarte espiritualmente como el deportista, tus sentidos espirituales para discernir, mira, lo más sabio, me abstengo. ¿Sí o no? Es lo más sabio, ¿no? Ya que esté yo bien empapado y bien madurito en la palabra de Dios, entonces sí ya voy a poder ver y discernir. Pero mientras me abstengo. Y así es Satanás. Les ofrece todas las cosas de este mundo. Algunos han caído rendidos allí en esos lugares donde se exaltan las cosas terrenales y no se exalta a Cristo. No se le da el primer lugar a Cristo. En las predicaciones no se habla ya de Cristo. Satanás ha ganado mucha ventaja, hermanos, por una situación que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel le faltó conocimiento. Se lo dijo Dios, mi pueblo perece, ¿qué dice? Por falta de conocimiento. Pero Pablo también dice en Colosenses 3, capítulo 3, verso 1 y 2. Colosenses 3, verso 1 y 2. Dice Pablo a los hermanos de Colosas: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de ¿dónde dice? ¿Qué hay allá arriba? ¿Qué hay allá arriba, hermanos? La gloria de Dios. Hay santidad, hay justicia, hay verdad, hay amor, hay perdón. Busca las cosas de arriba. Hay misericordia, hay compasión. Busca las cosas de arriba, ¿sí? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice Pablo, pon la mira en las cosas de arriba y no en tu Face, no en tu WhatsApp, en tu TikTok. Pon la mira en las cosas de arriba. Ahí es donde debemos de poner nuestra mira, determinarnos, así como cuando te determinas temprano, levantarte, irte a hacer ejercicio, tener un buen desayuno y esto y el otro, así pon tu mira en las cosas de arriba. En algún momento como que se te va a desviar la mira, ok, se te desvió la mira, ¿qué tienes que hacer? Volverla a enfocar, decir, Señor, va de nuevo y voy para adelante con Cristo, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Así es. La tercera tentación, por favor. Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Fíjense, lo llevó a la ciudad santa. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Fíjate qué tremendo. Le sacó las escrituras el diablo. O sea que el diablo se sabe la Biblia. Se la sabe. Desde el Génesis. ¿Hasta dónde? No, sí se la sabe, te lo quiero decir, sí se la sabe, ¿eh?
No, no te estoy bromeando, se sabe la Biblia el diablo. ¿Sí? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor, ¿qué dice? Tu Dios. En esta parte de la escritura vemos que el enemigo llevó a Jesús a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo. ¿En qué consiste la tercera tentación? En persuadir a Jesús, ¿sí?, a que hiciera un acto de prepotencia y de vanidad o de orgullo espiritual. Aviéntate, aviéntate, no pasa nada, escrito está. Tratar de que Jesús cayera en la tentación. Y todavía le dice, escrito está. ¿Qué hizo el diablo? Sacó el texto fuera de su contexto para dar su mejor, ¿qué?, pretexto. Eso hizo el diablo y lo sigue haciendo. Con Eva lo hizo. A Eva le dijo, con que Dios les ha dicho de todo árbol pueden comer. Y Eva le sacó la escritura, lo que dijo Dios, le dijo claramente, ¿no? No, 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 no. Dijo Dios, de todo árbol podemos comer, menos del árbol del conocimiento de, ¿qué dice? Del bien y del mal. Porque el día que de él comamos, ¿qué dice? Moriremos. Y como no pudo con esa artimaña, el diablo, con esa mordida que le lanzó Eva, le suelta la otra por acá y le dice, sabe Dios que el día que comieran de ese árbol, serán como ¿quién? La misma que él se sacó cuando estaba allá en el cielo. Cuando dice Ezequiel 28, dice, subiré a las alturas, seré semejante al Altísimo y me sentaré en el trono de ¿quién? ¿Seré semejante a quién? ¿Qué le dijo a Eva? Está tremendo. Le sacó la escritura. ¿Sabes que él es el padre de la falsa doctrina, Satanás? Muchas iglesias que están en falsa doctrina, ¿quién crees que está operando detrás de ellos? Fíjate, a nosotros nos pasó algo bien tremendo. Nos hemos platicado a algunos de los que están aquí, que ya han escuchado esta parte de que cuando el Señor nos lleva a mi esposa y a mí a estudiar en el Instituto Bíblico, el Señor nos abrió los ojos del entendimiento, porque la congregación donde estábamos se practicaban los encuentros, se practicaba la liberación, se practicaba la declaración positiva, ¿sí? Se practicaba la prosperidad. No, tú di que eres rico y vas a ser rico, ¿no? Eso es brujería. Y entonces cuando vamos al Instituto Bíblico, el Señor nos empieza a capacitar, a instruir en el conocimiento de la palabra, de las cosas de Dios, en la Biblia. Y podemos ver, entonces, logramos ver que lo que estaban enseñando en esa congregación no era bíblico, era antibíblico. ¿Quién crees que está operando en esa congregación detrás de todo eso? Y todavía el Señor nos permitió comentarle a las autoridades, es que la Biblia no enseña sobre los encuentros. Claro que sí, nos dice la autoridad, claro que sí. Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Y en el momento no sabía yo muy bien, pero yo decía, no, o sea, el hecho de que Pablo tenga un encuentro con Jesús camino a Damasco, quiere decir que todos también nosotros tenemos que ir camino a Damasco para tener un encuentro con Jesús. ¿Verdad que no? Ojo aquí, la ocasión no hace la regla, amados hermanos. Y Satanás de las ocasiones quiere hacer que una regla divina, pero es pura mentira del diablo. Pura mentira del diablo, hermanos. Y entonces le decimos, no, le decimos, es que eso no es verdad. Si quiere abrimos la Biblia. Dice, no, abrir la Biblia es el cuento de nunca. ¿Qué dice? No, pues le dije a mi esposa, vámonos, no tenemos nada
que hacer ya aquí en este lugar. Con permiso, nos retiramos. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Que caigamos en la tentación. Así quiere sacarnos a nosotros las escrituras fuera del contexto, o sea, de su significado real. Es lo que quiere hacer, lo que va a hacer el enemigo. Va a tomar un solo versículo y lo va a aislar de los que están arriba y de los que están después, o antes y después, te lo va a aislar. ¿Has escuchado ese versículo donde dice, a ver, hermanos, ¿saben qué? Me acabo de enterar de esta situación, vamos a orar, porque la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, es un momento para orar? ¿Cuántos dicen amén? No. Si tú te vas al contexto de ese versículo de Mateo capítulo 18, el contexto unos versículos antes viene hablando de poner disciplina en la iglesia, amados hermanos. Y dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí es donde pueden ejercer la autoridad para poner disciplina. Pero en ningún momento habla de la oración. En ningún momento. Y mucha gente ha agarrado ese versículo para hablar de la oración. No es así, amados hermanos. Otro texto que lo aíslan y lo sacan fuera del contexto. Dicen, no, vamos a orar porque la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer guerra espiritual. Y la Biblia nos habla que antes de hacer guerra espiritual, que nos debemos de cubrir con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. A ver, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Y el apóstol Juan dice que el derramamiento de la sangre de Cristo fue para limpiar nuestros, no para hacer guerra espiritual. ¿Se dan cuenta cómo Satanás tuerce las escrituras? O aquellos que dicen, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Y todos dicen, amén. Y dice, sí, del tamaño de tu problema tiene que ser el tamaño de tu ofrenda, porque la Biblia dice que Él te lo multiplicará al 100 por 1, así es que trae tu ofrenda aquí al frente, deposítala. Si tu problema es de grande, así tiene que ser de grande tu ofrenda, ¿no? Y Dios me está mostrando que alguien trae aquí 2 billetes de a 500 en su cartera. Tráelos para que Dios te bendiga. Pues sí, ¿quién no va a traer 2 billetes de a 500 en la cartera, no? Hasta más, ¿sí o no? ¿Ya se dieron cuenta cómo opera el enemigo? Es algo bien tremendo. ¿Por qué te estoy poniendo todos esos ejemplos? Porque te va a venir la tentación. Ojo, como decían en el canal 5, ¿no? Mucho. Lo llevó al pináculo del templo, como diciendo, a ver, si eres hijo de Dios, demuestra que tienes poder para hacer milagros, ¿no? Demuéstrale a la gente, ¿no?, que eres milagroso, ¿sí? Que todos vean que te lanzas y que no va a pasar nada. Demuéstrale a la gente. Es como que el enemigo siempre te va a querer incitar a tentar a Dios. Una ocasión nos pasó con una persona. No, es que la Biblia enseña que Dios hace milagros. Sí, sí es cierto, Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo estoy orando para que Dios me sane. Yo sé que Dios me va a sanar. No, hermanito, pero vaya usted al doctor, un tratamiento médico. Si está en una situación difícil, vaya. Que Dios lo atienda por medio de los médicos. No, así estoy bien, no necesito médicos, Dios me va a sanar. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Tentando a quién? Ya hasta se murió. Y Dios nunca lo sanó a través de un milagro. No tentemos al Señor. Mi pueblo perece, ¿por qué dice? Por falta de conocimiento. Dios no quiere un pueblo que perezca por el conocimiento de Él. Al contrario, Dios quiere un pueblo sabio y entendido en la voluntad del Señor.
¿Cuántos dicen amén? Lucas 4:13. Con esto vamos terminando, por favor. Doce dice. Respondió Jesús y le dijo, dicho está. Fíjense, algo que nosotros debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo cuando viene la prueba y la tentación, siempre citar las Escrituras. La Biblia dice, o dicho está. No dice, el pastor dijo, no, espérame, a mí no me metas en esos rollos. No. ¿La Biblia qué? La Biblia dice. ¿Sí me explicó? Dicho está, no tentarás al Señor, ¿qué dice? Tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué hizo? Se apartó de él por un tiempo. O sea que eso no impide que va a volver a venir, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? En tanto que llegue la tentación, como el futbolista, ejercitar nuestros sentidos, ejercítalos, oración, tiempos de alabanza y de adoración, ya sea aquí o en tu casa personal, tiempos ya no nada más de leer la palabra, escudriñala, consíguete un diccionario bíblico. Es bien fácil descargar diccionarios bíblicos en el celular. Escudriña los versículos, así como aquí el Señor nos ha enseñado a escudriñar los versículos. Eso te va a ampliar más el conocimiento de la verdad de Dios y vas a estar fuerte, vas a estar ejercitando tus sentidos espirituales. Pati y yo, cuando íbamos al Instituto Bíblico, ejercitábamos nuestros sentidos espirituales escudriñando los textos. Por decir, arrepentimiento, en el griego metanoia, cambio de dirección. Y luego íbamos así platicando en el microbús, Pati y yo, y de repente me decía, y yo le hacía una broma, y ya de repente como que ya no le agradaba la broma y me decía, pues ya no, metanoia, ¿no? Ya, pues ya, como diciendo, pues ya arrepiéntete de tu bromita, ¿no? Y pues sí, ¿no? O yo le decía, no, pues cupojagua, ¿no? ¿Y qué es cupojagua? Obediencia. Y así jugamos ella y yo, ejercitamos nuestros sentidos, ¿qué? Espirituales. Y así, hermanos, antes de que llegue, ¿qué? La prueba o la tentación. Y cuando venga, tú vas a estar como el futbolista, firme, ¿no? Una condición espiritual tremenda. Mira, se ve cuando ustedes están llenos del Espíritu Santo, porque se vuelven más firmes en las cosas de Dios, en la palabra. De ustedes sale más la palabra de Dios que otras cosas. Identifican el chisme, la murmuración y lo frenan, lo empiezan a frenar. Y le dicen, hermanita, lo que usted me está diciendo, ¿ya lo arregló con la otra hermanita? No, pues vaya con ella y arréglelo primero. Y no ande comentándolo con nadie, por favor. Porque si no se vuelve chisme y esto es una infectadera aquí como el COVID. ¿Sí me explicó? Tenemos que ser hombres y mujeres llenos de ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy nos enseñó el Señor a cómo vencer las tentaciones. ¿Les parece bien si le damos gracias a Dios esta noche? Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta noche, porque reconocemos que tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor. Y nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias. Hoy queremos reconocer que en algún momento ha venido la prueba, Señor, y la tentación, y hemos caído, Señor. Perdónanos.
Perdónanos porque hoy nos has hecho saber que ha sido por que no hemos estado ejercitando nuestros sentidos espirituales. No nos hemos estado llenando del Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, que necesitamos ser llenos de ti. Ya no llenarnos de otras cosas, sino de ti, de tu amor, de tu paz, de tu gozo, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Dios. Ayúdanos a enfrentar la tentación y pasar las pruebas. Que cuando vengan, Señor, podamos salir victoriosos en Cristo Jesús. Gracias porque hoy sabemos que tú te compadeces de nuestras debilidades. Te hiciste hombre, oh Dios, para podernos comprender cuando viene la prueba y la tentación. Tú sabes lo que pasamos y sentimos. Y es ahí cuando clamamos a ti y tú nos respondes. Gracias, porque el apóstol Pedro también dijo claramente que tú sabes librar a los piadosos, Señor, de la prueba y de la tentación. Líbranos de caer en tentación, Padre. Líbranos de pecar contra ti. No queremos. Ayúdanos a aborrecer lo malo, Señor. Ayúdanos a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Ten piedad de nosotros, oh Dios. Fortalécenos en nuestro ser interior por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Reconocemos que nos ha estado costando trabajo orar, estudiar tu palabra, dedicar un tiempo a estar contigo. Perdónanos, Señor. Pero también confiamos en que si te pedimos tu ayuda, tú nos la darás, Señor. Queremos ser fuertes en la fe, crecer, madurar, Señor. Ser un pueblo entendido en cuál es tu voluntad, Señor, y andar en ella. Ayúdanos. Rendimos nuestro corazón a ti esta noche. Gracias. Gracias, mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, oh Dios. Tú te deleitas en hacer misericordia. Tú eres el Padre de misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, te alabamos, te bendecimos esta noche. Alza tus manos al cielo y agradécele, dile gracias. Gracias por las pruebas, las tentaciones, gracias por hacerme ver cómo está mi corazón, pero gracias porque el día de hoy me estás llevando a determinarme, Señor, a buscarte de todo corazón y te hallaré, como dice tu palabra. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Y aquí estamos, Señor, buscándote, adorándote. Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, mi Dios y mi Rey eres tú. Mi amo y Señor, fortaléceme, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Tú has dicho, Señor, que todo el que pide recibe. Y yo pido, Señor, confiadamente que me llenes de tu Espíritu Santo. Lléname de tu sabiduría de lo alto. Tú has dicho que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Llénanos de tu sabiduría, mi Señor, de tu inteligencia espiritual, Señor Jesús. Fortalece mi alma, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo a mi vida. No me has dejado huérfano o huérfana, has enviado al Consolador precioso.
al Espíritu Santo. Gracias por levantarme, por fortalecerme. Gracias por consolarme, Señor. Restaurarme, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Señor, gracias. Ayúdenme a orar, hermanos servidores. Ayúdenme a orar por la iglesia del Señor. Pongan sus manos sobre ellos. Todos los que son servidores, por favor. Gracias, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que está en este lugar. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias. Tu palabra nos manda a orar por tu iglesia. Oramos, Señor. Así como Pablo oraba, Padre. Él pedía claramente, Señor, dice, por esta causa, decía Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, por esta causa nosotros doblamos nuestras rodillas, humillamos nuestro corazón ante ti, Padre eterno y celestial. Tú que tomas nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, Señor, para que nos des conforme a las riquezas de tu gloria, Señor, el ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Fortalece a tu iglesia, Señor, fortalécela en su ser interior, Señor. Llénala de tu presencia, llénala de tu Espíritu Santo, Señor. Ayuda a esta iglesia tuya por misericordia, Padre. Oramos, Señor, oramos por tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, gracias, Señor. Fortalécelo, Señor. Fortalece a mi hermana, dale sabiduría de lo alto, levántala. Haz resplandecer tu rostro sobre de ella, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo. Señor, glorifícate, exáltate, Señor. Que tu nombre sea exaltado en la vida de mi hermana, Señor. Bendícela, ayúdala, Señor. En el nombre de Jesús. Dale fuerzas como las de búfalo. Renueva sus fuerzas como el águila, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Adora al Señor un tiempo. Dile, Señor, gracias. Eres digno de ser adorado, mi Señor. Digno de ser exaltado. Bendito seas, Señor Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor. Eres el deseado de mi corazón. Mi alma te anhela, oh Dios. Mi carne te desea, Señor, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, mi Dios, así como te he mirado en el santuario. Gracias, gracias, mi Señor. Señor, aquí estoy, soy tuyo, tuya. Te entrego todo mi ser y te alabo y te bendigo, Señor, y te adoro, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque no se ha cortado tu mano, Señor, para salvar, ni tu oído para escuchar a tu pueblo. Gracias. Has escuchado nuestras oraciones, mi Señor, y tú respondes a ellas. Gracias. Gracias por responder a nuestras oraciones, Señor. Bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Señor, gracias. Gracias. ¿Cuántos han sido fortalecidos en el Señor? Amén, ¿verdad? Nos despedimos de los que están en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el fin de semana, si Dios permite. Y cualquier necesidad, estamos para servirles en los números que aparecen en los anuncios ahí en las redes sociales. Que Dios les bendiga.